Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa, su servidor. Venimos nuevamente a tomar unos minutos para reflexionar en el texto del Evangelio de Juan. Esperamos que este video los encuentre en la mejor salud física, mental, emocional y sobre todo espiritual. Ahora, este video es un seguimiento a los dos videos anteriores. Si ustedes van a YouTube y van a Jesús y el templo, Jesús y el templo 1, 2, y este es el video tercero. Queremos nosotros entender muy específicamente lo que Juan, a través de su evangelio, nos está comunicando. Nosotros hemos estado viendo el capítulo 15 sobre la vid y los pámpanos, y queremos entender bien la visión de Jesús, que viene de su corazón. Nosotros hemos estado tratando de explicar un poquito más este texto y hoy vamos a penetrar más al fondo, o sea, vamos a ir detrás del texto para entender todo lo que está pasando en la vida de Jesús. Jesús se despide de sus discípulos del capítulo 13 de Juan al capítulo 17, donde hace su oración al final. Pero el capítulo 15 es muy vital, porque el capítulo 15 se conecta a todo lo que ha venido sucediendo a través del Evangelio de Juan. Para poder entender mejor el capítulo 15, vamos a regresar al principio del Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Ustedes han escuchado el evento del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, en el capítulo 4. Y yo no sé qué es la impresión que haya en su mente cuando decimos mujer samaritana, porque mucho de esto se ha malinterpretado terriblemente. Ahora, a la luz del Evangelio de Juan, queremos examinarlo. Y hacer preguntas es muy importante, porque nosotros sabemos que Jesús fue un judío, pero en esencia, ¿cómo se relacionan sus enseñanzas con el judaísmo tradicional del siglo I? Eso es muy vital para entender el Evangelio de Jesús. Y conociendo y sabiendo la historia del cristianismo, cosa que no existía en el tiempo del primer siglo cuando Jesús enseñaba, tenemos nosotros que entender también que mucho de lo que hacemos cuando tratamos con el texto bíblico son anacronismos. Anacronismo es traer las interpretaciones y los pensamientos y las ideas y las costumbres de un tiempo posmoderno en el que estamos viviendo y tratarlo de hacer que ponerlo en el primer siglo, a casi 2000 años antes de este tiempo. Pero sabemos que si el mensaje de Jesús fue tan importante así, ¿por qué terminaron siendo perseguidos algunos de los evangelios? Los que tenemos nosotros aquí en la Biblia, esta es la Biblia Reina Valera del 60, perdón, y tenemos la traducción que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, que nosotros conocemos así como cristianos. Y esta es una de mis principales fuentes de estudio, aunque tengo alrededor de mí, tengo libros y alrededor de 15 o 20 Biblias, pero en esencia esta es mi Biblia principal. La Santa Biblia con notas y concordancias del Reina Valera del 60. En fin, a lo largo de la historia, las instituciones eclesiásticas han moldeado narraciones, inclusive de los textos sagrados, entre comillas, de los textos que se encuentran en el canon. Canon quiere decir medida, las normas que se usaron para escoger lo que se iba a incluir, y dejaron fuera lo que pensaron que no era necesario incluir. Pero el asunto es así. ¿Por qué se ocultarían las enseñanzas de Jesús? ¿Por qué fueron perseguidas su mensaje? Si su mensaje era de amor, compasión y unidad,
¿Por qué no preservar cada sílaba y cada parábola? Y la respuesta, como se ha sugerido muchos eruditos y místicos a través de los siglos, ha sido en el hecho del conflicto de el poder y el control de la gran cantidad, las masas de creyentes. Vuelvo a repetir, a lo largo de la historia, si para nosotros es más claro decir instituciones eclesiásticas han moldeado narraciones diciendo que era aceptable para todos los creyentes y lo que era demasiado, ah, digamos, peligroso para los creyentes, demasiado, muchas veces liberador, demasiado transformador. O en otras palabras, una amenaza para el control y el poder de unos cuantos que estaban en control de lo que la fe de las multitudes lo era. Pero esto no es nuevo. Ustedes recordarán uno de los profetas mayores, Jeremías. Jeremías, en el Antiguo Testamento, vivió en tiempo del reino judío del sur, Judá. Cuando Nehemías empieza a exhortar al pueblo y a través de su ministerio de profeta, ya el norte de Canaán, el norte de Palestina, digamos, las 10 tribus habían desaparecido por la invasión de los asirios. Y ahora Babilonia estaba por tomar Judá. Y el profeta, en el capítulo 7 y 8 de este libro, levanta unas declaraciones de lo que Dios le dice al pueblo bastante serias. Y él les dice al pueblo, ¿cómo decir vosotros que nosotros somos sabios? Y la ley de Jehová está con nosotros. Siempre existió la idea de que porque Dios está con nosotros, porque tenemos la verdad, nosotros sabemos mejor. Y eso es lo que siempre ha sucedido en las fricciones y los conflictos de las denominaciones. Pero el profeta le dice al pueblo que Dios le está diciendo, ciertamente la Torá, los libros del Pentateuco, los libros del Torá, de los primeros 5 libros, la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Y aquí acusa a los intérpretes de los libros sagrados, cómo las cosas han sido cambiadas y han sido evolucionadas a través del tiempo. Por lo tanto, para nosotros es importante reconocer esto al examinar los evangelios de Jesús, el Cristo. Porque inclusive en el año 325 después de la crucifixión, 325 después de Cristo, hubo un concilio, el concilio de Nicea, que el emperador Constantino llamó a todos los líderes cristianos o los que se reconocían como líderes para reunirse y terminaron codificando la doctrina del cristianismo. Porque lo que el emperador deseaba era que hubiera unidad, pero había tantos evangelios y de ahí solamente escogieron estos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero estos evangelios vinieron a tomar lugar a través del desarrollo del cristianismo. Marcos en los años 70, los últimos años del 60 y los principios del 70, y luego vino Mateo, y luego vino Lucas, y luego después Juan al final del primer siglo, principios del segundo. Y ahí, cuando se invocó este segundo concilio, porque el primero está en el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando se convocaron con Pablo en Jerusalén. Pero al hacer esta codificación en el año 325 del cuarto siglo después de Cristo, ellos fueron a seleccionar ciertos escritos, por eso es que se escogieron estos que ya se habían empezado a, digamos, estamos hablando del año 325, se habían empezado a popularizar desde el primer siglo,
el Evangelio de Marcos, y luego el Evangelio de Mateo y de Lucas, y luego eventualmente el Evangelio de Juan. Inclusive muchos no querían aceptar el Evangelio de Juan en el canon, pero se aceptó eventualmente, porque es un evangelio más espiritual. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Pero al hacerlo, al codificar la doctrina, innumerables voces, incluyendo las más cercanas a Jesús, las enseñanzas más cercanas a Jesús, fueron silenciadas. No solamente fueron silenciadas y fueron tachados como herejes, como gente no muy grata, porque estaban llevando a cabo ideas y visiones que para algunos no eran lo que Jesús había mostrado o enseñado. Y todos estos diversos evangelios, entre ellos estaban los evangelios gnósticos, que ahora fueron descubiertos casi 2000 años después, en 1945, en las cavernas del Nag Hammadi. Ahora, en cuanto al descubrimiento de estos evangelios, cuando yo vine a la escuela en 1972, el siglo pasado ya suena bastante fuerte, ¿no? Y ahora estamos acá en el siglo XXI. Ya se empezaron a traducir los escritos de los evangelios gnósticos al inglés. Sobre todo, primeramente, que era el idioma más universal en aquel entonces. Y eventualmente se empezaron a traducir a otros idiomas. Pero en cuanto al texto del Evangelio de Juan, capítulo 4, nos damos cuenta aquí que siempre ha habido conflictos en lo que Dios desea que el ser humano escuche y entienda. Y uno de esos conflictos fue entre los samaritanos y los judíos. Yo no entiendo específicamente cuál es la razón por la que se les asigna, sobre todo del sur de Judá, que vienen los judíos, y se critica a los samaritanos, porque ellos dedicaron un templo en el monte Gerizim. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un mapa. El monte Gerizim se encuentra al sur, viendo a otro monte que se llama Ebal. Y de acuerdo al texto del Pentateuco, el texto del Torá, fue en Deuteronomio 11 donde se describe que Dios le da instrucción a Josué, porque Josué estaba por entrar a la tierra de Canaán. Cuando ellos vinieron, si ustedes se dan cuenta, al lado derecho del mapa, se encuentra el río Jordán, que fue lo que cruzaron. Y cuando ellos entraron a Canaán, entraron exactamente entre el monte Ebal y el monte Gerizim, y ahí lo describe. Y algunas tribus iban a estar en el monte Gerizim para pronunciar las bendiciones y algunos iban a estar en el monte Ebal para pronunciar las maldiciones. En Deuteronomio capítulo 12 dice, Dios les iba a asignar un lugar donde se iba a llevar a cabo el culto. La tradición nos dice que los samaritanos eran parte del pueblo de Israel, acá, que de acuerdo a la tradición entraron a Canaán y edificaron un altar, un templo en el monte Gerizim. Pero Judá, al sur, edificó una tradición a través de los reyes, a través del rey David, el rey Salomón, y edificó un templo con el rey Salomón en el sur. Y por lo tanto hubo una ruptura tremenda entre judíos allá en el sur y los samaritanos en el norte. Y inclusive si ustedes se dan cuenta, Samaria es una región allá en el norte que está al sur de la región de Galilea, donde está Nazaret, donde creció Jesús. Tal es
tales fueron las divisiones que se suscitaron, y según capítulo 2, perdón, 17 de Segunda de Reyes, versículo 18, nos dice que el general Salmanasar asirio, de parte del imperio sirio, totalmente expulsó de la tierra del norte a todas las tribus. Y solamente quedó Benjamín y Judá en el sur. Pero los que quedaron acá en el norte, en Samaria, que eran los samaritanos, continuaron llevando a cabo la tradición del judaísmo y adoraban en el templo Gerizim, que fue edificado antes del templo de acá del sur de Judá. Pero no se escucha mucho de aquello porque toda la tradición del judaísmo continuó y se centrificó en Jerusalén. Por el hecho de que después de, si ustedes leen el libro de Nehemías, después de que los judíos regresaron, Israel ya, muchos de las tribus de las 10 tribus que fueron llevados a Siria, eventualmente también Babilonia derrotó a Siria y continuaron allá. Y cuando en el tiempo del imperio persa, tenemos ya 3 imperios, se les permite a ellos regresar en el libro de Nehemías. Tenemos nosotros los conflictos que hay para edificar ese templo en Jerusalén. Y por lo tanto, las rivalidades más intensas surgieron entre los samaritanos y los judíos sobre la ubicación correcta del centro del culto o el sitio del primer templo, por decir así. Y este es el contexto, el trasfondo histórico de este capítulo 4 de el Evangelio de Juan. Ahora, si ustedes tienen el capítulo 4 abierto ahí, nosotros vamos a ver prácticamente todo, porque todo tiene sentido y tenemos que ver el contexto de las narraciones bíblicas. En el año de 128 antes de Cristo, o sea, el último siglo antes de Cristo, vino entonces los judíos del sur y destruyeron el templo que estaba en Gerizim. Lo destruyeron porque para ellos el templo de Jerusalén era el principal, era el lugar del culto. Y esto lo observamos en la narración del capítulo 4 de Juan. Antes de que nosotros leamos todo eso, si ustedes van al capítulo 4 y lo tienen abierto ahí el texto, ven ustedes el versículo 3. Jesús salió de Galilea. Ahora el Evangelio de Juan es muy diferente a los otros 3 evangelios primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Estos son los evangelios sinópticos, pues se parecen mucho uno a otro. Pero el Evangelio de Juan tiene a Jesús haciendo la purificación del templo al principio de su evangelio, en el capítulo 2, versículo 13, donde empieza. Y luego de ahí se reúne con Nicodemo, que fue fue representante de los líderes del templo que vino a hablar con Jesús. Hay demasiado que tenemos que considerar para poder entender el significado de todo esto. Pero observemos el texto. En esencia, el texto y lo que vamos a ver del capítulo 4, podríamos dividirlo de la manera en la que lo puse ahí en la pantalla. Su introducción es el capítulo 4, versículo del 1 al 6. Jesús sale de Judea para regresar otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Lo que quería yo enfatizar sobre esto es que él ya hizo la purificación del templo en el capítulo 2, versículo del 13 al 25. Después de que se reúne con Nicodemo, porque lo envía el Sanedrín para saber quién era él y qué pensaba. Y ahora tenemos la reunión de Jesús con una mujer samaritana. En el significado del Evangelio de Juan es muy simbólico. Ven ustedes, primero se reúne con un judío en el capítulo 3
Y este judío representa el templo, es Nicodemo. Era un principal entre los judíos, venía del templo, del Sanedrín. Pero luego se reúne con alguien al que el pueblo judío en el sur siempre estaba en conflictos y uh, los hacían a un lado, que eran los samaritanos y sobre todo una mujer, porque esta era una tradición patriarca. En donde nos vamos a concentrar es en el capítulo 4 del versículo 16 al 18, la vida de la samaritana y el versículo del 7 al 15, que es Jesús y el pozo de Jacob. Cuando habla del pozo de Jacob, estamos hablando de toda la tradición patriarca. Abraham, Jacob e Isaac. Todo esto representa ese lugar. Pero si ustedes vieron el mapa, el monte Ebal se iban a pronunciar las maldiciones, el monte Gerizim, las bendiciones, por lo tanto ahí los israelitas, los judíos que entraron, por decir así, a Canaán, edificaron ahí el templo para adorar, porque ahí estaban las bendiciones y tenía que ser un acto de oración al entrar a Canaán. Y, en fin, nos vamos a dedicar a esto. En el capítulo 4, ¿okay? Cuando Jesús le dice a la mujer, dame de beber, del capítulo 4, versículo del 7 al 15, ¿ok? Ahí está. Jesús trata con la mujer y ella trae en su conversación con Jesús el tema de la tradición judía. ¿Cuál es la verdadera tradición? ¿Cuál es verdaderamente el lugar de adoración? Esto es muy importante porque todos vivimos en ese tipo de, digamos, de discusiones, sobre todo. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, los versículos 4 al 5, se encuentra con alguien que contrasta marcadamente todo lo que sucedió anteriormente. Le sale del templo, acá en el capítulo 2, habla con un líder, uno de los líderes, Nicodemo, y luego sale de ahí para subir de nuevo a Galilea, pero pasa por Samaria. Y ahí en el pozo de Jacob, en el pueblo, según el versículo 5, vino a una ciudad llamada Sicar. Ahí es donde, afuera de la ciudad, afuera de la villa esa o la ciudad o el pueblo, se encontraba el pozo de Jacob. Jesús se siente en el pozo y cuando ve a la mujer que viene, le pregunta, le pide a ella, dame de beber, para introducir el tema en el que Jesús quiere tratar. Y todo eso hasta el versículo 15. Se encuentra entonces con alguien que es muy simbólico para el primer siglo. La mujer samaritana responde al principio con asombro. Un judío me está hablando a mí. Porque un hombre judío no iniciaba conversaciones con una mujer desconocida, ya que ella se acerca a Jesús, no la conocía supuestamente. Además, un maestro judío no observaba o conversaba en público con una mujer. La tradición cuenta que los sabios judíos decían que quien habla con mujeres se acarrea el mal y descuida el estudio de la ley, y al menos heredará el gena. Eso es otro tema, pero ahí lo vamos a dejar por ahora. Pero quiero decirles a ustedes que lo que Jesús aquí está haciendo está rompiendo tradiciones y costumbres, principalmente que dividen a las comunidades. El contacto con samaritanos era considerado por los judíos una infracción muy grave, sumamente grave, ya que se consideraba
una contaminación ritual y se prohibía totalmente cualquier relación social con ellos. Si ustedes recordarán la parábola del buen samaritano, que ni el sacerdote ni el levita fue el tercer personaje, que era el samaritano, el que atendió al que estaba herido, porque estos otros dos estaban bajo las tradiciones de la pureza, que no se iban a contaminar antes de, digamos, ir a entrar al templo, por decir así. En fin, la mujer samaritana solo escucha algo muy importante para ella, y esto es agua viva. Cuando Jesús le dice ahí en el versículo 9, ¿cómo tú siendo, perdón, en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Eso es todo lo que se quedó en la mente de ella. Porque la mujer, y sobre todo samaritano, por mucho tiempo había estado bajo el yugo de una tradición patriarca que deshumanizaba en muchos sentidos a la mujer en esta sociedad. En la palabra de Jesús solamente se queda esto en la mente, que hace eco en la mujer, agua viva, y ella inmediatamente lo traduce natural, un proceso natural, así como lo hizo Nicodemo. ¿Cómo es posible? Dice en el capítulo 3, versículo 4 de Juan, ¿cómo es posible que un viejo como yo pueda entrar en el vientre de su madre para volver a nacer de nuevo? No le resulta creíble a la mujer que un hombre que acababa de pedirle agua, dame de beber, por no poder conseguirla, ahora le ofrece agua fresca, agua viva y corriente, en versículo 11. Si supieras, la mujer le dijo a él, todo lo que ella está pensando es todo lo natural, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Lo que ella está pensando es agua viva. Esto es algo muy interesante. Su protesta la lleva a preguntar, ¿de dónde sacas esa agua viva? La pregunta porque naturalmente Jesús le dice, no tendrás sed jamás. Entonces, ella dice, ¿cómo? Las tradiciones que yo represento es el judaísmo, somos el pueblo que Dios ha bendecido y en esencia, y ahora me está diciendo, este varón judío que me va a dar agua, que si la bebo nunca más voy a tener sed. Y naturalmente, para ella en lo natural tiene sentido preguntarle, ¿dónde conseguirás esa agua? Y hay dos significados en todo esto, el natural y el espiritual. El lector sabe que la pregunta es apropiada en ambos niveles, pero la mujer solo es consciente del proceso natural, así como lo era Nicodemo en el capítulo 3. Ahora, otro factor muy significante para el Evangelio de Juan es que el Evangelio de Juan tiene una continua ironía, usa mucho de la ironía en las narraciones. El origen inmediato de su ironía es claro en esta narración. Para el autor del Evangelio de Juan, vuelvo a repetir, la mayoría de los lectores podríamos decir, Jesús es mayor que Jacob. Está sentado en el pozo y le pide agua a ella. Y ella, en la estructura gramatical del griego, le hace una pregunta que anticipa una respuesta negativa. Es como decir, ella le pregunta, ¿eres tú mayor que Jacob para darme esta agua? Sí, este es el pozo que Dios nos dio, este es el pozo que representa la tradición del judaísmo. Y dando que Jesús no tiene medios para sacar agua, la pregunta de la mujer parece implicar que solo un milagro similar a la tradición de Jacob en Harán podría producir agua. La mujer responde a Jesús, desafiando su capacidad para igualar el don de uno de los grandes precursores de la fe, de Abraham. Cuando Jesús introduce un nuevo tema, en el versículo 16, ahí cambia el tema, ahí cambia la conversación y ahora se centra en la mujer.
En los versículos del 7 al 15, su invitación a la mujer se expresa en la metáfora de agua viva. En los versículos del 16 al 18, la invitación de Jesús se basará en la propia vida de la mujer, pero de una manera diferente a cómo se ha entendido. Estos versículos del 16 al 19 ha sido malinterpretado constantemente, resultando en el trato popular de esta mujer como una pecadora. El texto no es, como regularmente se ha interpretado, asumiendo la inmoralidad de esta mujer. Jesús no la juzga. El texto no nos indica eso. Hay muchas posibles razones para su historia matrimonial, además de la actitud moral. Jesús le dice a ella que había estado casada con 5 y el sexto no era su marido. Pero eso no era una conversación en la que Jesús la estaba juzgando y devaluando. Quizá la mujer, como Tamar, si ustedes recuerdan, en Génesis 38, está atrapada en las costumbres del matrimonio del liberato, Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 al 10, donde esta mujer se había casado con un varón y no produciendo primogenitura o criaturas, estaba atada a casarse con los hermanos, en cuanto hubiera, hasta que se produjera primogenitura para esta familia. La mujer era solamente un medio. Y quizá el último de los hermanos que hubiera habido se negó a casarse con ella. Y por lo tanto se quedó ella atrapada en esta tradición. La razón de la historia matrimonial de la mujer intriga a los comentaristas, pero no preocupa a Jesús. Jesús parece que no está interesado en la vida matrimonial de esta mujer, pero se lo dice para hacerle entender que conoce su vida. La conversación de los versículos del 16 al 19 es un momento de revelación para la mujer. La percepción de Jesús sobre sus palabras y su vida la lleva a una declaración profética en el versículo 19. Señor, me parece que tú eres un profeta. Eso impacta a la mujer de una manera tal que es conducida a una confesión cristológica. Ustedes recordarán la confesión de Pedro, cuando Jesús les pregunta ya en Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta a los discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro inmediatamente, tú eres el Cristo. O sea, la confesión de la mujer es lo mismo. Señor, me parece que tú eres profeta. Señor, me parece que tú eres un ungido de Dios, es lo que le está diciendo. Al reconocer a Jesús como un profeta, la mujer plantea el problema teológico más intenso que ella considera de mucho valor entre judíos y samaritanos, en el versículo 20. ¿Cuál de los dos sitios va a ser el lugar del culto? Allá en Jerusalén, que todos los judíos promueven allá, o el que nosotros tenemos aquí en el monte Gerizim, en el monte de las bendiciones. La introducción de este tema que cambia el tema de la agua viva a la tradición y las rivalidades entre samaritanos y los judíos, no es un argumento con frecuencia psicológicamente clásicamente, como decir, para desviar la atención de la vergonzosa verdad de su inmoralidad como mujer, de haber estado casada con cuantos 6 varones. Eso no es lo que se trata aquí, porque la estigma en que comúnmente la mujer vivía en la antigüedad era esta, que no tenía gran valor, que solamente era un medio para producir primogenitura o para producir descendencia a una familia. Pero el hecho de que Jesús le dice, te voy a dar agua que vas a tomar y te va a liberar, en otras palabras, mientras que sigas viniendo a este pozo vas a estar en las limitaciones de tu tradición. Y esto es muy tremendamente revelador. Este tema teológico y la respuesta de Jesús tampoco son demasiado difíciles de comprender para la mujer.
¿Por qué? Porque la pregunta sobre el lugar del culto adecuado. La mujer no se desvincula de él en lo más mínimo, no quiere cambiar de tema, no quiere ya continuar la conversación. Jesús, más bien, la pregunta es un lamento muy profundo de la mujer sobre el culto. Es un acto de profundización en su relación con Jesús. Si tú eres ungido de Dios, dime entonces, ¿por qué? Anticipa que el profeta Jesús podrá pronunciar una palabra con autoridad sobre el tema. Y esto llega muy profundamente a la vida de la mujer que había estado bajo el yugo del patriarcado y que ha sido relegada a un lugar secundario en la sociedad en relación al varón. La mujer entonces evoca una larga respuesta de Jesús en estos versículos. Sus comentarios reflejan la realidad actual de las relaciones entre samaritanos y judíos. Se encontraban en esta condición, pero el versículo 21, si ustedes ven el versículo 21, Jesús dirige una atención al presente o del presente hacia el futuro. Ahí cambia el enfoque y trata de traer a la mujer a una realidad muy diferente. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este mundo ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pácatela, eso es muy fuerte. La hora viene, se refiere al tiempo del cumplimiento. Sin embargo, en ese tiempo de cumplimiento, las categorías de la mujer quedarán totalmente obsoletas. Se quedarán porque ni el samaritano en ese monte de Gerizim, ni el judío en el monte de Jerusalén será el lugar de adoración. Ambos serán reemplazados en la era de la escatología del Espíritu de Dios que se revelará, la era que vino Jesús a predicar. La palabra de Jesús en el versículo 21, si ustedes se dan cuenta, también le recuerda a la mujer el objeto de adoración. Es a Dios a quien se adora. La mujer en sus conflictos y en sus yugos y en sus cargas solamente le habla del sitio donde se adora, pero no incluye a quién se adora, en efecto. Pero el conflicto entre samaritanos y judíos domina tanto la perspectiva de la mujer que sus palabras a Jesús en el versículo 20 no contienen ninguna referencia a quién está siendo adorado. La expresión inicial del versículo 23 marca un punto de reflexión, inflexión decisivo en lo que se está hablando. Mas la hora viene y ahora es cuando la verdadera adoración adorarán, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¡Wow! Dios es espíritu, versículo 24, le dice Jesús. La presencia de Jesús en el mundo inicia esta transformación de la adoración, porque su presencia transforma el momento de anticipación. La hora que viene en el momento de realización ya está aquí, le dice Jesús prácticamente. Juan capítulo 4, versículos del 4 al 42, presenta al lector de este evangelio un texto que de principio a fin transforma las expectativas convencionales y desafía el status quo. Lo que tradicionalmente se espera del texto bíblico. El contexto de esta narración en Samaria ya es un escándalo en el primer siglo. Ya por el hecho de que Jesús va a Samaria, ya es un escándalo para el judío del primer siglo. Y un escándalo muy severo, como se describió anteriormente. Y antes de que la narración comience a describirse el intercambio y la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, esto ya es un escándalo. Para los lectores actuales, nosotros los cristianos ahora en el mundo posmoderno, puede que no haya nada alarmante en este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, pero en las comunidades judías del primer siglo,
en Palestina, esto constituiría un escándalo enorme. Veamos por qué. En primer lugar, Jesús desafía y rompe abiertamente en este texto dos fronteras. Una, la frontera entre pueblo elegido y pueblo rechazado. Y entre varón, la segunda, entre varón y mujer. Herida social más profundamente impuesta por la tradición del patriarcado. La separación de varón y mujer en el templo. Ustedes recordarán esto. De nada sirve aferrarse a nociones. Por lo tanto, de una comunidad o un pueblo privilegiado o lugar doctrinal o físico privilegiado, porque Jesús ya ha inaugurado un tiempo en el que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios, sino en espíritu y en verdad. Esto obviamente nos recuerda otros textos de la Escritura. En el discurso de despedida, Jesús le dice a los discípulos: el siervo no es mayor que su Señor. Si recordáis esto, bienaventurados seréis si lo practicareis. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 29, cuando Pablo dice: Dios ha puesto de cabeza la sabiduría de los sabios de este mundo, porque en un símbolo de la cruz romana, un símbolo de degradación, de humillación, Dios ha venido a revelarse. Y esto lo hace para que a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Y por esta razón, esto también aplica a los límites construidos que muy comúnmente el ser humano levanta. Y sobre todo en la función del género. El asombro de los discípulos en el versículo 27, si ustedes ven, y ellos se maravillaron de que hablaba con una mujer, es porque ellos como judíos en aquel entonces, oh my God, como decir, Dios mío, el maestro está hablando con una mujer y samaritana. Jesús no se deja llevar por los miedos y prejuicios, o los temores y prejuicios, y por ello trata a la mujer como plenamente humana. La realidad de todo esto, entonces, la mujer en este texto, la mujer samaritana, nunca es juzgada como pecadora. Al contrario, se le presenta como un modelo de fe creciente, pero de mayor importancia aún que esto está en la conclusión de los versículos del 39 al 42. Versículo 39, la exitosa evangelización de su pueblo por parte de la mujer samaritana, rechazada por eso mismo y por ser mujer, desmiente en este texto, esto desmiente el mito de la posición privilegiada de los hombres como testigos y discípulos. La palabra de Jesús está llena de metáforas: agua viva, la hora, alimento, cosecha. Cada una de estas metáforas intenta abrir la realidad de maneras nuevas a sus lectores. Quiere Jesús abrir los ojos de la mujer y los ojos del lector, los ojos de todos nosotros y todos sus discípulos, para que puedan ver lo que se les ofrece presentemente. La hora ha llegado. En lugar de seguir viéndolo todo a través de las lentes de las viejas realidades, de las viejas costumbres. Y esto me hace pensar a mí, ¿cuántas veces por aferrarnos a tradiciones doctrinales y ideas y percepciones no hemos visto lo que Dios nos está dando? El momento presente es el momento más importante, hermanos. Y por esta razón nosotros tenemos que tener mucha atención, porque Dios continúa hablando y nos está hablando en este momento. El texto de Juan capítulo 15 de la vid y los pámpanos no sitúa al lector como un observador. Y el texto de la mujer samaritana en Juan capítulo 4 complementa esto. No desea el Evangelio de Juan que el lector sea solamente un observador, ni tampoco que se limite a presentar proposiciones a cada lector que lo lea para dar su consentimiento.
Más bien la narrativa inicia e invita al lector a participar en el texto. Ahora es la invitación a, a descubrir el reino de Dios. La invitación a experimentar lo que Dios nos ofrece ahora, que impregna la realidad del reino de Dios, nuestro entorno ahora, en el presente y en cada momento de cada día que respiramos y vivimos. La clave principal entonces de todo este texto reside en las palabras finales de los aldeanos samaritanos y posiblemente todos los varones que salieron de esta villa samaritana, donde ellos declaran que ya no necesitan el testimonio secundario de la palabra de la mujer, por importante que haya sido, porque ella fue el instrumento que en este momento Dios usó para traer a toda esa villa a la realidad de que la hora está aquí en el presente. Al leer este texto, uno puede llegar a reconocer como todos estos varones samaritanos y toda esta comunidad, varones y mujeres samaritanas, como la mujer samaritana experimentó a alguien que llega la buena noticia de lo que ha sido impartido e introducido desde la época de Cristo hace más de 2000 años. La hora que se espera está aquí y Dios se revela en lugares inesperados, en momentos inesperados. Pero vamos a continuar esto en el próximo video. Vamos a profundizarlo aún más todavía en lo que verdaderamente nos está comunicando el texto bíblico. Bendiciones, paz, descanso en Cristo Jesús. Hermanos, es mi deseo y es mi ministerio, es mi anhelo que todos podamos venir a las realidades de la vida, la herencia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Cristo vino a abrirnos los ojos. En todo este texto, si ustedes se darán cuenta, no hablamos en ninguna manera de ninguna otra cosa más que el despertar a la realidad de que en nuestro interior mora el Espíritu de Dios y no se trata ni de por hecho, por mérito o porque tengo mi continua consagración a cierta denominación, a cierta tradición, no, sino porque Dios es, porque Dios nos ha creado de esta manera. Seguiremos explorando esto. Que Dios les bendiga en Cristo Jesús. Amén.